El sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Nos encontramos en tiempos difíciles, en el sentido de que se está llegando a ciertos niveles en los que quizás nadie tenga razón. Quizás existan muchas verdades, cada uno tenga la suya y esa sea en parte cierta. En esta ocasión vamos a centrarnos más en estos pequeños nichos donde parece ser que la información al menos no está tan sesgada, porque lo cierto es que tanto la prensa escrita como la televisión, qué decir de Twitter, que es un pozo de ponzoña, nunca mejor dicho, que está lleno de bots y de esta información contraproducente que lo único que quiere es que las personas empiecen a tener una opinión coaccionada, pudiéramos decir, pero sin que ellas lo supieran. En muchas ocasiones es difícil seguir estos bots. Hay personas haciéndose pasar por bots y bots haciéndose pasar por personas. Y todo en una gran guerra desinformativa que, por supuesto, apunta a diferentes intereses. Así que nos ha sido difícil reclutar todo punto por punto, con lo que vamos a hacer un apunte general. Hemos ido recogiendo un poco la información que parece que han mantenido una línea temporal en la que cuentan más o menos lo mismo y que cada uno luego saque sus propias conclusiones. Como siempre decimos, ni siquiera nosotros creemos que tengamos alguna parte de verdad, pero no intentaremos, por supuesto, engañar. ¿A qué me refiero con esto? Sobre todo a que, como siempre digo, somos los Mindundis y con 40 seguidores nadie va a ser censurado. Así que podemos decir un poco lo que queramos, porque, en mi opinión, gran parte de todo este intrincado obedece a intereses no solo geopolíticos y de los amos del mundo que algunos pretenden llamar. Más allá de conspiraciones y de mundos ocultos, lo que está clarísimo es el entramado que hay a todos los niveles y, por supuesto, también está en la información, en la guerra de la desinformación. Es lo que mantiene todo este chiringuito, todo este sistema que va más allá de los propios estados. Al final es un conjunto. En España, por ejemplo, todo se ha vuelto como muy sumiso a los intereses que no sabemos bien de dónde vienen. Algunos dicen que Europa, otros Estados Unidos, otros que somos vasallos de casi cualquiera, hasta de Marruecos. Y básicamente cualquier titular de los que vemos aparecen casos de corrupción o el y tú más, cosas que son prácticamente de la prensa rosa. Todo sin sustancia, no atañen a los problemas reales. Así que, bueno, vamos a dar algunas pinceladas de todo esto que vemos bastante común en los diferentes canales y sobre todo en YouTube, Telegram, etcétera, donde quedan estos pequeños resquicios. Y algunos de ellos son bastante criticados, sobre todo a medida que han ido ascendiendo. Me refiero, conozco algunos de los canales que aparecían hace unos años con apenas 1000, 10.000 seguidores y han ido subiendo gracias a que las personas, digamos, buscan ya esta información, es decir, ni siquiera se fían ya de lo que les vendan. Esto es un poco lo que queremos reflejar. No sabemos quién pueda tener la razón, pero también era esta un poco la sección como la queríamos plantear inicialmente. Así que ahí vamos. Cómo no, para empezar habría que hablar de la censura. Ha sido bastante viral el caso de Iker Jiménez, en el que algunos atribuyen que casi era el único reducto que queda en la televisión tradicional con su programa Horizonte. Más allá de Cuarto Milenio, que todos conocerán, bueno, en el que siempre se le acusaba un poco de que sí era el de los fantasmas, ¿no? Pero Horizonte ya era un poco más actual, digamos, en el sentido de noticias, casi un noticiario que siempre se hace en directo, pero bueno, lo cierto es que Iker Jiménez se le considera uno de los periodistas que puede presumir de no ser condicionado en lo que dice, o sea, al menos eso es lo que él siempre ha dicho, hasta este día. Pero la censura no solo ocurrió en Horizonte, ocurrió también en, creo que su canal de La Estirpe de los Libres. Y
Algunos otros de sus allegados o colaboradores, creo recordar, no sé si Pedro Baños también fue censurado, o no sé si Gisbert, algunos de los tertulianos que también lleva a sus programas. ¿Y qué queremos decir con esto? Que a mí ya me sorprendía que algunos de los temas que él trataba estaban dichos con bastante... como que solo se contaban ahí, y que en algún momento podría ocurrir algo así. Pero entiendo que no se trata de que sea más importante o menos importante, sino el hecho de que la censura la tenemos alrededor nuestro en todos los puntos. Y por supuesto, este programa se basa en eso, en que hay que ir en contra de la censura. Y hay que empezar como a actuar. Creo que sí se puede hacer algo más. Apuntábamos en algunos problemas anteriores, como, no sé, la cesta de la compra. Pues si tú eliges muy bien la etiqueta, pues puede que hagas algo de fuerza. Si todas las personas, porque si no, no hay fuerza suficiente, no compran un determinado producto, ese producto o esa marca entenderá el mensaje y entendemos que lo intentará solucionar. Es como que sí que es verdad que las personas tienen fuerza. El poder no está siempre en los de arriba. El problema va cuando se desconoce todo lo que hay detrás. Es decir, que la etiqueta, en el caso de los productos, sea falsa o esté mal. Y ahí es donde queremos entrar. Cuando todo está podrido y no se sabe qué parte de la fruta coger, que esté lo menos podrida posible y nos permita al menos seguir subsistiendo. Pues eso, que esta censura cada vez ha ido a más. Aunque ya se sabía, se pensaba que no nos afectaba tanto o algo así. Pero ahora ya no es que sepamos que nos afecta, lo vemos y nos está arrastrando a un mundo bastante oscuro. Y por supuesto afecta a los problemas de la gente. Y hay que empezar a buscar herramientas, porque sí que es verdad que me pregunto quién ve realmente todos estos programas atontonadores. ¿Quién va a estar a favor, no sé, de la corrupción, de toda esta ponzoña que se ve día a día, todas estas mentiras a todos los niveles? Y la primera parte es el conocimiento, el al menos decir, oye, espera, no sé si eso que me cuentas va a ser verdad, vamos a investigar por otro lado. Y de esta manera el conocimiento que sea la base para poder actuar o decidir, o incluso no tener miedo a la autoopinión, esa autocensura que hay de, no digo esto por saber si va a sentar mal, o no hablo de esta manera porque a ver si me van a decir no sé cuál, etcétera, etcétera. De hecho, siempre pongo el ejemplo de la ciencia. Si en la ciencia se hiciera eso, no se llegaría a ningún sitio. Normalmente hay que ver todas las hipótesis para luego evaluar o no la hipótesis nula, si es la acertada o no. Es cierto que todo el mundo tiene que comer y una de las partes más graves del problema es todo ese clientelismo que existe. Léase, no todos pero algunos y algunos muchos de los siguientes. Subvencionados desde sindicatos a ingreso mínimo vital digamos encubierto. Puestos en organismos incluidos derivados de la propia burocracia pública. Políticos. Periodistas. Cargos a dedo. Imagen corporativa. Puertas giratorias. Chiringuitos varios. Presiones oficiales y extraoficiales. Etc. 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 Pero lo que quiero transmitir es que eso, tarde o temprano, puede que se acabe. Es decir, puede ser estar tirando piedras sobre tu propio tejado. El caso de la televisión es flagrante, o sea, tú puedes estar dando una información clarísimamente sesgada, manipulada, con muchos intereses que no son los tuyos propios y que incluso tú puedas saber como periodista que eso no es correcto, pero necesitas llegar a fin de mes. Ok, pero lo que está ocurriendo es que YouTube u otras plataformas al final te van a ir machacando, porque obviamente cualquiera que vea tu contenido dice, jolín, es que esto ya no hay quien se lo fume. Y en ese sentido, ¿qué vas a hacer después, cuando hayas perdido la credibilidad o la honestidad? O si se está cobrando una subvención no lo suficientemente lícita, puede que en algún momento esto se acabe. Hay que tener en cuenta que la deuda de 1 billón de euros es inasumible y tiene un coste grande. De hecho, los que cobraban 50.000 euros anuales creo que tienen un nuevo impuesto para asumir todos estos costes. Es decir, si alguien pensaba que estaba viviendo en una holgada clase media, esa clase media cada vez va a ser menos.
Bueno, más allá de desvariar, solo el ignorante no se da cuenta de que todo esto le está afectando. Léase la cesta de la compra, la seguridad, la inflación y el coste de la vida a todos los niveles, el desempleo, no sé, míralo por donde quieras, no va bien. Sé que el título de esta sección a muchos les atrae porque es uno de los que más escuchas tiene cuando lo ponemos en noticias, porque es como que alguien espera encontrar eso, la ruina de esa clase de arriba, ¿no? De esos excelsos que llamamos. Pero realmente la ruina es para nosotros. Así que vayamos un poco a ver los entresijos que hemos ido recogiendo. Claro que de diferentes puntos políticos, por eso nos parece que es lo más objetivo. Al menos es una información, no sé, que se puede coger como un cuento de ciencia ficción, pero también se puede coger como, bueno, igual algo hay. Guerra cognitiva, o sea, estamos inmersos lógicamente en esta guerra de la desinformación, de que cualquiera que no piensa como tú es el enemigo, incluso se crean enemigos donde no existen, para enfrentarnos a unos con otros. Y por ahí no vamos bien. Incluso aunque sea simplemente por el interés común, es decir, tú estás haciendo un trabajo y ¿qué prefieres? ¿Hacerlo amablemente, no sé, con buen rollo entre los compañeros de trabajo? ¿O llevarte mal cada uno de una manera que, no sé, esa idea creo que es contraproducente para el objetivo común? No sé, si hay fugas en el barco y todos vais en el mismo barco, lo ideal es intentar taparlo lo más rápido posible todos a la vez, colaborando, no dejando que se hunda. Uno de los casos que más llama la atención es el de la guerra. Me refiero en este caso a la de Rusia-Ucrania. Puesto que nuestros propios líderes, si se les puede llamar así, en especial a nivel europeo, independientemente de que tengan intereses propios o subyugados por Estados Unidos, no tiene sentido lo que dicen. En vez de intentar buscar una parte, digamos, de distensión, diplomacia, no sé cómo llamarlo, en el sentido de acercamiento, no sé, las últimas fotos que vi, en Ucrania iban ya gente muy joven, ya me entendéis. Y parece que en esos entajos de tan alta envergadura, las frases no son las que alguien esperaría de un líder, o sea, es como que les da igual o no entienden cuál es la problemática, no sé, deberían pasar un día por lo que se supone que es la guerra. Yo solamente me lo imagino en base a películas o a historia o en libros. Yo creo que no es muy difícil imaginar qué es lo que sucede ahí. Vamos, que más allá de decir, no, nosotros tenemos que ganar porque sí, ¿cómo que nosotros? ¿Qué intereses tienen ahí? Y luego, efectivamente, van a ir a batallar ellos, sus hijos o familiares más allegados. Eso es alarmismo, eso es ser ruso, no lo sé, pero yo creo que azuzar el fuego, mandar tropas a las fronteras, etcétera, etcétera, bueno, no parece. No sé, en nuestra opinión, el no a la guerra debería ser un estandarte para el pueblo común, porque es quien va a pagar las consecuencias, claramente, no van a ser las élites, y que no nos quepa duda que ya les estamos pagando. Y si alguien cree que son exageraciones, que solo tiene que ver su medio informativo preferido. No sé, economía de guerra, reclutamiento, servicio militar obligatorio, todas estas palabras se repiten. Y muy especialmente la gente más joven, que no lo sé si algunos de ellos escuchan este programa, creo que deberían muy especialmente tener en cuenta todo esto. No sé, que se imaginen si querrían hacer el servicio militar obligatorio. En nuestra opinión, no veo tan claro que se quiera iniciar una ofensiva, digamos, o una guerra que pudiera ser una guerra mundial, porque si la OTAN o cualquier país de la OTAN estuviera involucrado, al final sería esto un poco descomunal. Bueno, prácticamente se cumpliría lo que decía Nostradamus, lo que contábamos en el episodio de las profecías. Simplemente el hecho de que cayera una bomba nuclear táctica ya sería devastador, al menos a nivel emocional. Pero sí que creo que
están preparando a la gente como para esa posibilidad, como si estuvieran haciendo esa parte de propaganda que va escalando, en la que poco a poco te van soltando mentiras, cada una de ellas que le van contando no parezca tan exagerada. Es como si te la cuentan de repente, hasta el punto de que yo creo que lo que se está buscando es esa idea de justificar por qué se está reaccionando así. Y que no es tan descabellado, sino que es como una obligación, incluso como hacen siempre, hacen casi culpable a los propios ciudadanos de todas las cosas. Y siempre ponen como una excusa barata para sus intereses. Un ejemplo bastante ilustrador de esto es cómo Google interfirió en las elecciones en Estados Unidos para ayudar a los demócratas, se supone, en 2008, o al menos desde 2008. Y la razón que se argumentaba era por la seguridad. Entiendo que de los ciudadanos, no lo sé. Al final, siempre es así, o sea, te dicen una cosa, pero esto es por esto, o sea, cambio climático. Yo estoy a favor, como científico, de que existe el cambio climático, obviamente por nuestros estudios, nosotros hemos publicado sobre ello, pero no es ese argumento que dicen de, por ejemplo, en el caso de España, que sea el responsable, y mucho menos la ganadería o otras excusas que ponen. Por favor, busquen y escuchen al presidente de Guyana cómo rebate al entrevistador de la BBC sobre cambio climático, biodiversidad e hipocresía occidental. Let's take a big picture look at what's going on here. Over the next decade, 2 decades, it is expected that there will be $150 billion worth of oil and gas extracted off your coast. It's an extraordinary figure, but think of it in practical terms. That means, according to many experts, more than 2 billion tons of carbon emissions will come from your seabed, from those reserves, and be released into the atmosphere. I don't know if you as a head of state went to the COP in Dubai. Let me stop you right there. Do you know that Guyana has a forest forever that is the size of England and Scotland combined? A forest that stores 19.5 gigatons of carbon? A forest that we have kept alive? A forest that we have kept alive. Does that give you the right? Does that give you the right to release all of this carbon? Does that give you the right to lecture us on climate change? I am going to lecture you on climate change because we have kept this forest alive that stores 19.5 gigatons of carbon that you enjoy, that the world enjoy, that you don't pay us for, that you don't value, that you don't see a value in, that the people of Guyana has kept alive. Guess what? We have the lowest deforestation rate in the world. And guess what? Even with our greatest exploration of the oil and gas resource we have now, we will still be net zero. Guyana will still be net zero. With all our exploration, a couple of we'll points. Still be net zero. Powerful words, Mr. President. But a couple... I am not completed as yet. I am not finished as yet. I am just not finished as yet. Because this is the hypocrisy that exists in the world. The world in the last 50 years has lost 65% of all its biodiversity. We have kept our biodiversity. Are you valuing it? Are you ready to pay for it? When is the developed world going to pay for it? Or are you in the pockets? Are you in the pockets of those who have damaged the environment? Es decir, no van soluciones realmente que sirvan para el ciudadano. Por ejemplo, puedo entender que la contaminación en ciertas ciudades restrinja el tráfico de ciertos vehículos, porque es cierto que contamina y es malo para tus pulmones, etcétera, etcétera. Eso sí que puede tener un cierto sentido, pero tampoco ves la solución de decir, vale, vamos a hacer esto, pero vamos a mejorar el transporte público, o vas a tener transporte de otro tipo o lo que sea, ¿no? Es un poco, el argumento es prohibir porque sí, en base a unos objetivos que están bien, pero no se explica claramente cómo se van a hacer, si van a ser en tu beneficio y cómo vas a notar tú esos beneficios. El desmantelamiento de la industria, la agricultura, todo lo que está sucediendo en España desde hace décadas, ahora es plausible, es palpable. ¿Dónde está ese progreso, ese beneficio en concreto para los ciudadanos y para la ruina rural? Aunque pensado de esta manera, quizás dentro de un tiempo el que viva en lo rural por lo menos va a poder cultivar sus propios alimentos.
Recuerdo cómo las personas decían, ¿para qué vas a plantar? Si resulta que vas al supermercado y ahí tienes de todo y más barato casi que si lo plantas en casa. Pero ahora ya no es tanto porque te puedas ahorrar unos euros, sino más bien porque al menos sabrías lo que comes. Y recordemos que muchas veces nosotros mismos estamos equivocados y no nos damos cuenta y cambiamos de opinión, eso es obvio. Y es lógico y en parte es bueno, o sea, si tú te das cuenta de una cosa que estabas haciendo mal, o aunque muy acérrimo la defendieras porque pensabas que estabas haciendo bien, es como cuando alguien compra, no sé, unas zapatillas. Las eliges pues porque se supone que te gustan, aunque lo que te guste sea el precio, no lo sé, o el color, o alguno de esos atributos, ¿no? Pero, bueno, puedes ir diciéndole a la gente, oye, mira qué zapatillas más buenas me compré, o simplemente al llevarlas puestas vas ahí fardando de tu gran adquisición. Pero, si luego te salen mal, lo sensato es decir, jolín, qué zapatillas más malas me salieron, o bueno, pues porque fueron muy baratas, o porque eran muy caras y realmente luego no dieron buen resultado, se rompieron muy rápido, y solo pagué la marca o como quieras llamarlo, pero vas aprendiendo, ¿no? En esto es igual. Pongo el ejemplo de Trump. Hay quien dice que va a ser el demonio otra vez porque es probable que vuelva a salir, cuando en algunos puntos concretos, como el tema de los conflictos bélicos, los datos están ahí. Hay quien dice que fue el presidente menos beligerante o que menos conflictos inició. En este sentido, ¿qué quiero decir? Pues que puede ser bueno para algo y no siempre malo para todo, pero encasillan a las personas. Y hay que decir que Estados Unidos, que tiene un gran entramado en su mundo que se va poco a poco desvaneciendo, sobre todo en favor de Asia, en concreto de China, y va perdiendo parte de ese liderazgo, tampoco es que esté haciendo siempre algo malo, sino que lo hace en beneficio de su propio país. Y esas son las cosas que no solo se entienden, pero es un problema cuando todo este pensamiento ocurre de una forma, digamos, nacionalista, en la de que todo lo que viene de fuera es malo y hay que demonizarlo, masacrarlo, yo qué sé, sin aplicar ningún criterio. Hay que ver cuáles son los puntos y si lo que es el problema, por ejemplo la inseguridad, lo que hay que atajar es la inseguridad sobre esos puntos concretos, y muchas veces es muy sencillo hablar o criticar o decir no, pues hay que hacer esto, pero no es tan sencillo. Cuando estás en esa situación hay que ver cuál es el contexto. No sé, quiero intentar expresar que no es todo tan blanco ni tan negro, sino que es más difícil, y de lo que no se ven vestigios es de intentar mejorar esa dificultad o de salvarla de alguna manera. Es o haces esto o haces lo otro, o piensas así o piensas así, o si no, eres mi enemigo o menudo bicho. Por otra parte, para mí lo importante no es que haya un aspecto clave que se desvela en la información, como ocurrió este caso de corrupción, vamos a desvelarlo, sino esa deep web del mundo real, en el que toda esa ponzoña es que realmente existe. Cuando la sacan o no la sacan, esos intereses son los que llaman la atención. Si te dicen en favor de la seguridad nacional, pues claro, la seguridad nacional tiene muchas cosas, hay que acotar muy bien eso, porque al final todo puede ser hecho para... Dentro de poco te pueden poner una cámara en casa, que ya existe, pero bueno, una cámara, no sé, gubernamental, en la que te digan, no, usted ahora no se puede sentar a ver la televisión, porque es por la seguridad nacional, porque puede ver contenido que le haga pensar en cualquier cosa macabra en contra de la sociedad. Todo ese chantaje que existe. Recuerdo una noticia que hablaba de si de alguna manera eliminas todas las subvenciones que hay, tanto a sindicatos como a televisiones o medios de comunicación en general, periódicos, etc., gran parte se eliminaría de esta manipulación mediática de intereses espurios o poco claros. De hecho, que Europa sea el campo de batalla ahora mismo está machacando la propia capacidad de desarrollo europeo a nivel tecnológico, sobre todo. Y es que Estados Unidos está jugando su hegemonía, su prestigio, digamos, como primera nación del mundo. Porque sí que hay que diferenciar entre lo que sería la guerra económica o todos estos subterfugios que está habiendo, por ejemplo, con China, pero es algo más económico, o sea, es una batalla que China ya la está ganando. De hecho, recuerdo al embajador Zorrilla
o ex embajador, mejor dicho, cómo exponía que todas estas trabas que se están poniendo a China de cara a no permitirle, no sé, por ejemplo, el uso de los últimos chips. Recordemos que una de las máquinas que trabajan creo que son a 5 nanómetros, estaban en Europa, concretamente en Países Bajos, y no se les, digamos que se retrasaba, no se les daba la última tecnología para que ellos no pudieran hacer, así que China ha dicho, bueno, pues vamos a hacer una nueva reestructuración de todo esto, incluso a hacer nuestros propios chips, y han invertido no sé si 400.000 millones. Y lo que comentaban era que a ver si no sería mejor invertir eso, yo qué sé, pues en la lucha contra el cáncer, ¿no? Es como si viviéramos en un mundo de ignorantes total. Es decir, China lleva el sistema económico a otro nivel, o sea, ellos no piensan en una economía inmediata de corruptelas, sino aunque las haya, ellos ven como más allá, un futuro más allá, también son muchos más, tienen otra mentalidad, podríamos decir. Con lo cual ellos dicen, vale, no nos lo dais, pues lo hacemos nosotros. Hasta el punto de que lo único que se está haciendo es acelerar esa guerra económica o esa desigualdad, hasta el punto de que yo creo que China va a conseguir dentro de poco ser clave en sectores estratégicos, tecnológicamente hablando. Mientras tanto, Europa está quedando relegada a niveles insospechados, es como que cada vez va a menos. De hecho, Alemania está sufriendo un gran problema. Alguien habla ya de naftificación, en el sentido de que como la economía está cayendo y que para el año que viene va a seguir cayendo y la política que tiene es básicamente de economía de guerra, la población está a la par que con Austria, digamos, metiéndose un poco en hacer que resquicios puedan quedar fuera de lo que constituye el gobierno actual, porque entienden que con la subida de los combustibles, todos los problemas que están teniendo económicos, que los sufrimos en Europa, pero Alemania especialmente, han reducido su nivel de vida y entienden que van a ir a una vorágine sin sentido. Entonces, y el único partido que queda más o menos contrario a todo esto, que está considerado como neonazi, es decir, está vigilado por el propio Servicio de Seguridad del gobierno alemán. A este nivel, en Austria, parece ser que va a ganar las elecciones, un partido de similares características. Esto nos dé una perspectiva histórica de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Por eso está instando a Estados Unidos a que se siga mandando armamento a Ucrania. También hay un punto de vista económico en sí mismo, que es toda la guerra armamentística, es decir, eso también genera un gran nivel económico. De hecho, Turquía, uno de los países que está vendiendo armamento como nunca antes. Y no es poca cosa, hablamos de contratos millonarios. Es decir, el mundo está cambiando a pasos agigantados. No sirven las enseñanzas o el sistema geopolítico que había hace 20 años. Pero a la vez Estados Unidos va a levantar una nueva fábrica de chips, probablemente la mayor del mundo, en Ohio. Hablamos de 8.500 millones en financiación directa. Y mientras Europa se está estancando en una economía de guerra, como vemos por ahí. Por ejemplo, el arranque de la Unión Europea con un plan de munición, repartiendo a las empresas 500 millones de euros. Un objetivo en el que se pretende que en 2025 se consigan 2 millones de proyectiles al año. Dinamarca implanta la mili obligatoria para las mujeres. Y luego está toda la patraña de vamos a machacar a Rusia en el sentido de que no haya... de destruir un poco su economía. Pero, obviamente, con sus relaciones con China y parte de Asia, lo que está haciendo es que no solo no le afecta, sino que, aparte de perjudicar a Europa, por ejemplo, cuando fue el gas que debería ir a Alemania o que entraba hacia Europa, por poner solo un ejemplo, materias primas, cereales, esa energía, esas materias primas se va a otros países y ellos siguen haciendo su comercio, básicamente ahora con relaciones, lo que decimos más en Asia, y su economía no está sufriendo hasta el punto de que la guerra está avanzando a su favor y está destruyendo completamente varias generaciones, podríamos decir. Es decir, no tiene pinta de que esto vuelva atrás por parte de Rusia. De hecho, es muy fácil comentar todo esto por decirlo o ver lo que estamos viendo en las noticias que estamos siguiendo, en este caso principalmente de YouTube. Pero en la práctica, ¿cómo le explicas a
las muertes que está habiendo, los propios ucranianos se están yendo del país. Hay muchas cosas complejas en todo esto, solo damos pinceladas, pero queremos decir a los escuchantes que es un poco complejo incluso hacer este esquema de lo que se cuenta. Y obvio que esto no lo vas a ver en ninguna televisión ni lo vas a leer prácticamente en ningún periódico. Todo lo que vaya fuera del argumento, digamos, dirigido. Y que Putin se proclama vencedor con el 87% de los votos. Y luego hay noticias que desconciertan, como que Rusia produce 3 veces más proyectiles de artillería que Estados Unidos y Europa para Ucrania. Algunas noticias comentan que tanto Gran Bretaña como Francia se están viendo arrastradas lentamente a la Tercera Guerra Mundial. Entendemos en parte debido a la noticia de que Francia mandaría soldados a Ucrania. O en la parte en la que se dice que Francia impondrá requisas para acelerar la producción, es decir, que requisará, una nacionalización de ciertas fábricas, entiendo, o sectores, para mejorar la economía. Y en España, ¿qué se dice? Pues se asegura que la sociedad no es consciente de la amenaza total y absoluta de una guerra. Tal como veo yo este razonamiento es como, que no somos conscientes de que hay un peligro grandísimo, cuando parece lógico pensar que lo que no se quiere es ir a una guerra que no hemos generado, en la que, sentido común. La guerra solo trae muerte, miseria, ruina. A menudo pienso que nuestros políticos, como son mediocres, piensan que el resto también son mediocres y ni siquiera se dan cuenta de que una cosa es que no tengan represalias porque se crean intocables y otra es que todos los demás somos unos ingenuos, cuanto menos. De hecho, un tuit, creo que es del Estado Mayor de la Defensa, explicaba que si queríamos estar preparados para convertir en el este de Europa, es fundamental la instrucción y adiestramiento en paso de cursos de agua. Como dando a entender que había que ir estando preparados. Hay bombarderos estadounidenses en España, también en Menorca, se convierte en base naval de la flota de la OTAN, la tercera en España tras Rota y Cartagena. Se mandan 8 F-18 y 150 efectivos que se unirán a la policía aérea de la OTAN en Lituania. Pues no sé cómo vamos a llamar a todo esto. Cada uno que lo entienda como quiera. Creo que es un poco un repaso general que hemos dado de lo que nos estamos encontrando como más repetitivo. Tampoco queremos machacar mucho sobre el tema. En mi opinión, lo más importante de todo esto es la desinformación constante que sufrimos, en la de que cualquier hecho objetivo se convierte poco menos que criminalizable. Como que la propia información de lo que a mí me interesa es la real desinformación. Y en este punto no me fío demasiado de unos planteamientos u otros. Es decir, no tengo tan claro lo que piensan Estados Unidos. Sí tengo claro que probablemente Trump gane las elecciones, pero no me queda claro ni siquiera qué es lo que se plantea Putin o qué intereses reales tiene Europa más allá de esa subordinación y demás. De hecho, el mundo gira tan rápido y los acontecimientos son tan grandes en tan poco tiempo que a la vez que discurren con esa incertidumbre, cada vez tengo más claro que, aunque haya una hoja de ruta, los que pretenden que se siga tampoco creo que tengan la sartén por el mango. Es decir, muchas cosas suceden a la vez y al mismo tiempo, que pueden modificar el transcurso de los acontecimientos. Lo que sí tengo claro es que debemos hacer algo más real en nuestro pensamiento crítico. Pero no solo en el pensamiento, sino un pensamiento no sea aplicado. De tal forma que no nos conformemos, sino al conocer nuevos puntos de vista, aplicar ese conocimiento a la práctica. Cada vez escucho más que no existe democracia en un país como España, y en parte es cierto. O mejor dicho, rotundamente es cierto, puesto que democracia significa el poder del pueblo. Y todas estas cosas juntas no deben crear en nosotros un caldo de cultivo de confrontación ni tampoco de resignación,
sino más bien que empiece a ser esto un despertar. Y esto se consigue, por lo menos, no sé, compartiendo esta desilusión, todo esto que parecen atrocidades contra la mayoría que somos esta ruina de los excelsos. Destruyendo el argumento único, debatiendo con vehemencia, con solemnidad, criticando hacia sí mismo, pero también actuando con las cosas que ves, donde das me gusta, qué comentarios escribes, cuando hablas en la calle, el no sentirse un miserable cuando alguien deja un trabajo porque las condiciones no son buenas, el ampliamente decir, jolín, si realmente te están engañando, ¿no ves que cada vez te cuesta todo más? El denunciar tal o cual hecho, el no comprar este producto o el otro, plantearse si hay que hacer una protesta, aunque sea, no sé, en un podcast de 40 seguidores. Y sobre todo, creer que un mundo mejor puede ser posible. Pero obviamente no te lo van a dar. Has de conseguirlo. Y ahora más que nunca no vas a ser tú solo. Has de necesitar a la mayoría. Es sentido común, no ser un insensato. Pensar por un momento, si esto ocurriera en mi casa, sería así. ¿Dejaría que ocurriera todo esto? De hecho, es cierto que a veces en nuestras casas ni siquiera mandamos nosotros, a veces manda más el gato. Pero, no sé, es una reflexión de inconformismo, de no seguir a todo porque sí, con las orejas gachas.